Mauricio, ¿cómo está? Bien, aquí estamos en una linda tarde asoleada acá en la quinta región. Estamos muy contentos y gracias por la invitación, profesor Walter. Sí, esa es la idea. Teníamos una conversación y unos encuentros pendientes hace rato ya. Queríamos a ver si podíamos conversar, ya que no nos vemos personalmente ahora, pero tenemos esta instancia de poder juntarnos y poder conversar, y compartir, intercambiar opiniones, analizar la palabra y poder intercambiar ideas y que estos coloquios puedan también ser de utilidad a quienes nos escuchan, sobre todo a nuestros alumnos, nuestra querida familia y comunidad de Veritas. Así que gracias, profesor, por aceptar la invitación y esperemos que estos coloquios sean seguidos, continuos y que sean enriquecedores para nuestros oyentes también. Amén. Así es. Esa es la idea, de que conversemos de la Biblia, conversemos de lo que está ocurriendo y siempre verla desde una perspectiva cristiana, bíblica, sin sensacionalismo, sin alarmismo, ocupando la fe, la razón, el cerebro. Esa es la idea. Qué bueno eso, ¿ah? Usar el cerebro. Sí, A decir cerebro, inmediatamente hacemos alusión a todas las facultades cognitivas, todas las facultades que Dios nos ha dado para poder conocer sus misterios, su palabra, confiando siempre en el poder sobrenatural de la persona, del Espíritu Santo, para que influya justamente en nuestro cerebro, en todas las facultades que implica. Así que muy buena alusión. Y que hace referencia también a la leyenda de Veritas Dei, ratio et revelatio, el buen uso de la razón como facultad dada por Dios, pero también confiando plenamente y últimamente en la revelación. Así que esperemos que podamos tener estos coloquios siempre, siempre teniendo la palabra de Dios como base, como fundamento, solo escritura, pero eso no quita también que podamos extrapolar la realidad bíblica o las verdades bíblicas, sobre todo las que tienen que ver con el tiempo del fin, eh, comparando con lo que está sucediendo hoy en día, en la actualidad. sí, sabes, Walter, profesor, que había un predicador famoso ya del siglo pasado que decía que el cristiano y el que es sobre todo predicador debe estar predicando con la Biblia en una mano y en la otra mano con el periódico, o sea, analizando lo que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, en ese tiempo estaba el periódico, ahora tenemos la televisión, la radio, el internet, las redes sociales, las noticias online, Twitter, que ahora cambió de nombre, Facebook, Instagram, por todas partes están las noticias y lo que está ocurriendo en el mundo, a lo mejor en el otro extremo, nosotros a los segundos o a las milésimas de segundo se puede transmitir incluso en vivo, vía satélite, y yo creo que los púlpitos están careciendo de dos cosas, profesor. Una de pensar, el predicador, el líder debe pensar, analizar, estudiar antes de hablar, antes de predicar, y también tiene que tener una mente con una cultura amplia, un raciocinio amplio, un intelecto para ir analizando las cosas que van ocurriendo en este mundo, tanto cultural, bélica, tragedias, política, economía. O sea, ahora se requiere cristianos que tengan sean integrales intelectualmente hablando. Efectivamente, todo lo que tú has descrito se podría resumir en la palabra sabiduría. O sea, ser sabios, ser sabios. Nosotros tenemos que tener un respeto tan único por la palabra de Dios porque entendemos que es la revelación de la voluntad de Dios dada a sus hijos, a sus siervos, a sus elegidos, a sus siervos los profetas, como dice la misma palabra de Dios. Y por lo tanto no es cualquier palabra, no es cualquier libro, es un libro inspirado por Dios que contiene las palabras de Dios, del Creador, es la voz de Dios para los creyentes, para los hijos de Dios, en este caso, la iglesia. Y por lo tanto, debería desarrollarse en nosotros una reverencia para con la Biblia. Y al mismo tiempo tiene que ver con la homilética, con la oratoria, ¿no es cierto?, con la retórica, con la expresión oral. Y esta tiene que ser con total prudencia, responsabilidad, sabiduría, considerando que
somos transmisores humanos de una verdad revelada, de una revelatio, de una verdad divina. Y justamente es muy importante lo que tú estás haciendo, profesor, por las clases acá en Veritas respecto a la homilética y la oratoria y todo lo que tiene que ver con esa área, porque efectivamente vamos educando y vamos formando respecto al respeto y a la reverencia en la exposición de la palabra. Eso no, mal estaría o mal reflejaríamos la imagen de nuestro Señor Jesús, porque la misma palabra nos describe como embajadores de Cristo, cartas abiertas. Por lo tanto, mal estaría presentar la palabra de Dios de manera irreverente, vulgar, desinformada, impropia, y por lo tanto, y en buen español vulgar, subirle el nivel a la presentación de la palabra y no rebajar la presentación de la palabra. Así que es una responsabilidad tremenda. Sí, sí, y cuando yo me encontré con una realidad, y yo sé, profesor, que usted bien la conoce mejor que yo incluso, pero cuando yo me encontré, cuando leí que los grandes reformadores, estos colosos de la teología, ¿verdad? Por ocupar una palabra, estos monstruos, ¿verdad? Me refiero a grandeza, que eran estos reformadores, por nombrar algunos, Juan Hus, Calvino, el mismo Martín Lutero, entre varias decenas de ellos, todos no solo eran grandes teólogos, sino que también eran personas que dominaban el área de la filosofía, el área de las ciencias, incluso hasta matemáticas. Eran expertos en todo, tenían un bagaje, un estudio completísimo como experiencia, como persona, y siempre fueron los mejores en sus universidades. Luego ellos, dejando de ser alumnos como profesores, ¿verdad? Las universidades estaban orgullosos de presentarlos como decanos y el Espíritu Santo los ocupa a ellos porque tenían un conocimiento, no solamente sabían su idioma, obviamente, de nacimiento natal, sino que también tenían un dominio del latín, del hebreo, del griego, entre muchos otros idiomas, y eran personas muy cultas y por algo el Espíritu Santo los ocupa a ellos para levantar, levantar la Biblia, levantar el mensaje que Dios necesitaba levantar en ese momento de oscuridad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy dentro del mundo cristiano se habla muchas veces que solamente necesitamos el Espíritu. Y sí, claro, lo necesitamos. Pero el Espíritu no puede trabajar con una persona que no está instruida, no tiene un estudio, no solamente en la palabra, sino que también en lo que ya dijimos, cultura, economía. Ahora, yo no digo que sea un experto y vaya a la universidad a estudiar economía, no, pero sí estar por lo menos instruido para que el Espíritu Santo lo ocupe. Porque las redes sociales ahora eh, te pueden grabar desde un celular y te suben a YouTube o te comparten y no sabes a quién tú le estás hablando. Tú ya no le estás hablando prácticamente a 20 personas o a 50 o 100 que están ahí contigo físicamente. Y me pasó, profesor, de que estaba hablando de profecía hace una semana atrás en un templo y a la salida del templo se me acerca una persona que me parece que no era la persona, no era una persona, un asistente, digámoslo así, de la iglesia, no era un feligrés de la iglesia, era un amigo, una amiga que estaba visitando el templo. Y se me acerca afuera y me dice, hermano, me dice, excelente su prédica y déjeme decirle que todo lo que usted dijo y habló está de acuerdo a la historia. Me presento, soy tal persona y soy profesora de historia y geografía. Entonces, uno tiene que estar preparado, tiene que estar consciente de lo que está hablando, de lo que está diciendo, porque si yo estoy hablando cosas que no son, un profesional se para y se va y dice, oye, esta persona está hablando estupideces, ¿verdad? Sí, sí. Tú apuntaste a la masividad, por ejemplo, de las redes sociales. Y claro, lo conectamos con la responsabilidad
que implica presentar la palabra de Dios. Hoy en día las redes sociales y por el alcance que tienen, la facilidad. Yo todavía me acuerdo, antes que tuviese mi primer teléfono celular, antes que todavía apareciesen los famosos emails y todo eso, que tan viejo no soy, pero digamos que vivimos este proceso desde la aparición de Internet. Entonces hemos visto la evolución, la masividad, cómo corre la información de segundo a segundo, y eso implica y reitero, una mayor responsabilidad de cómo tú presentas la palabra de Dios. Pero también hay un aspecto negativo, que ahora cualquiera, con la facilidad que hay de la información, cualquiera abre un canal de YouTube y comienza a transmitir, como te digo siempre, se lee 3 libros y ya está dando clases de teología, y ya está dando clases de Biblia, y tú puedes ver cómo ahora se transmiten en vivo predicaciones callejeras o en algunos eventos masivos, y ves cada cosa extraña respecto siempre, para no salir el contexto de la presentación de la palabra de Dios. Entonces, ahora, la masividad de los medios de comunicación en conexión con la presentación de la Biblia, de la enseñanza bíblica, da para todo. Da para cosas maravillosas, da para cosas realmente útiles, educativas, constructivas, pero también da para cosas realmente absurdas, ridículas y nocivas incluso, porque ahora no solamente las personas que están bien preparadas, instruidas o tienen buena educación y presentan la palabra dignamente, sino que también está abierta la palabra de Dios para los falsos maestros, los falsos profetas, para los engaños y estafas, ¿no es cierto?, que abundan. Sobre todo, a propósito, entre paréntesis, los fenómenos que se están dando en África, donde la estafa usando el cristianismo es descarada. Así que, en ese sentido, esto es una lucha. Esto es una lucha, esto es una guerra teológica, como lo he descrito en algunos ensayos por ahí. Se viene una guerra teológica a propósito del último Pentecostés global, que la profecía bíblica nos anuncia, ¿no es cierto? Esta, esta última predicación del Evangelio antes de la parucía, antes de la segunda venida, y va a confrontar a la verdad y a la mentira. Y estamos hablando de una teología correcta y una teología incorrecta se van a enfrentar. La verdad, la mentira, la luz, las tinieblas, la iglesia de Cristo y la confusión religiosa. Y de hecho, un tema Sí. yo sé que te gusta mucho, es justamente en Mateo 24. Mateo 24, si vamos para allá, yo te invito, profesor, que echemos un vistazo a Mateo 24. Justamente ahí nos advierte sobre la aparición de falsos maestros, de falsos profetas y falsos cristos. Y cuando me acuerdo que tú hiciste un curso, bueno, ambos hacemos ese curso sobre el anticristo, y justamente ahí tocamos que, qué es un falso Cristo. Y generalmente la idea común es de que es una persona desequilibrada, una especie de esquizofrénico, una especie de un loco, ¿no es cierto?, que inmediatamente nos llama la atención y nos damos cuenta que es una persona desequilibrada. Pero resulta que la Biblia nos enseña que en la misma iglesia también van a haber anticristos. Anticristo es todo aquel que se opone a las enseñanzas de Jesús testimoniadas por la Sagrada Escritura. Vamos a Mateo 24, te invito, profesor. Sí. Fíjate que ahí en Mateo 24, y ahí espero que me puedas ilustrar un poco también y vamos comentando. En Mateo 24, eh, el Señor Jesús, que es el famoso sermón del monte, el sermón profético, del Señor Jesús, ¿vale? Uno de los grandes sermones que se conectan directamente con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y a propósito, hacemos una publicidad, tú estás a cargo de justamente las cátedras de escatología bíblica y apocalíptica bíblica, que vamos a ver en el segundo programa que tenemos sobre teología aplicada, donde nos vamos a explayar y vamos a profundizar sobre los temas ya vistos en el primer diplomado de teología. Y ahí te va a tocar duro porque vas a tener que explayarte de todo esto y vas a ilustrar seguramente a los alumnos respecto a estas señales. Búscalo por ahí en Mateo 24, versículo 4. Fíjate tú la advertencia. Bueno, ahí tienes la libertad de opinar y comentar esto. ¿Lo leo? Claro, bueno, dale. Sí, dice, respondiendo Jesús les dijo, y respondiendo a los discípulos, a los apóstoles, mirad que nadie os engañe. Y eso es bien interesante porque es la primera señal que él da
es sobre el engaño. Y no solamente para el tiempo presente de ellos, sino que de ahí en adelante, hacia el futuro, la mayor señal en este mundo del anticristo es el engaño. Y bien como usted dijo, profesor, eh, Hollywood nos ha hecho un flaco favor en presentarnos de dos maneras al anticristo en las películas, sobre todo estas que son de suspenso, de terror. Mostrarnos, claro, mostrarnos un hombre de muchos recursos, adinerado, que va a ser el anticristo porque lo van a colocar como presidente, porque tiene dinero, un gran empresario, ¿verdad? Y por otra parte, otras películas nos presentan al anticristo como un niño muy extraño, muy raro, que nace en extrañas circunstancias, es adoptado por un matrimonio cristiano muy bueno, es el típico guión norteamericano, y que ese niño tiene como poderes sobrenaturales, ¿verdad? Que mueve cosas con la vista, o que hace que las personas choquen en sus vehículos, que corta los frenos solamente con la mente. Y esa es otra especie de anticristo. Pero realmente los anticristos que podemos ver desde el tiempo mismo de Cristo son personas que se dicen ser cristianas, ¿verdad? Se dicen ser cristianas, pero que hacen todo lo contrario. Incluso en algún momento Pedro fue un anticristo. Cuando Cristo le dice, aléjate de mí, Satanás, sal, no me estorbes. Y no le dice Pedro, sino que le dice Satanás, le dice el demonio que lo estaba poseyendo a Pedro. Y de hecho, ni Pedro yo creo que se daba cuenta de que estaba haciendo un trabajo de anticristo. Entonces, el primer mensaje acá es mirad que nadie os engañe, y podemos ver y llevarlo incluso, profesor, a la actualidad. Veía las noticias este mismo mes en un canal nacional de acá de Chile, aclaro porque los pueden ver de cualquier parte del mundo cuando esto esté ya compartiéndose este video, y mostraba de una chica profesional, psicóloga, cómo había sido embaucada a través de las redes sociales por una secta mexicana. Y esta chica caminó hacia la precordillera y se perdió el rastro, y la anda buscando los familiares, la policía, los detectives, y fue embaucada por un pseudo profeta mexicano que tiene una secta. Entonces uno dice, una chica bonita, inteligente, profesional, universitaria, bueno, y engañada, y así mostraban en este canal de mucha gente profesional que ha sido engañada por estas sectas. Entonces, esto no solamente es un engaño para gente que es de un coeficiente intelectual bajo, sino que es amplio. Y el otro punto que quiero hacer antes que se me olvide era que el mismo Cristo fue una persona, ¿verdad? Un predicador, un misionero, pensante, con razón, y que sabía el momento que estaba viviendo. Él nunca eh, se desentendió del aspecto político el cual estaba viviendo el pueblo judío. Él sabía el acontecer político, económico que estaba viviendo el pueblo, y eso uno lo ve en las parábolas, lo ve también en la respuesta que le da a los líderes cristianos cuando les dice a dar a Dios lo que corresponde y al César lo que corresponde. O sea, él sabía lo que estaba ocurriendo políticamente, socialmente en su alrededor. Entonces, eso también se lo transmite a sus discípulos. Los discípulos también sabían lo que estaban viviendo, y para qué decir el gran paladín del Nuevo Testamento, que es Pablo, el apóstol Pablo. O sea, Pablo sabía dónde iba, por qué iba para allá, con qué personas trataba. Él podía tratar con romanos, con griegos, con judíos del pueblo, con judíos teólogos. Entonces, Pablo también sabía el momento y el lugar que donde estaba. Entonces, es interesante que un versículo muy cortito este de Mateo 24:4, donde dice, mirad que nadie os engañe. Y las estafas están, pero creciendo rápidamente por internet, por las redes sociales, y tienen muchos seguidores de videos que están 1 hora, 2 horas hablando y que no dicen nada al final, pero tienen 16.000 visualizaciones, muchos me gusta, y ese predicador no está diciendo nada, nada, o esa persona no está diciendo nada. Sí,
Sí, el engaño, fíjate que el engaño tiene muchas, y de hecho el versículo 4 de Mateo 24:4, cuando el Señor Jesús nos habla, mira que nadie os engañe. El mira ya no está haciendo un emplazamiento a estar pendiente, a fijarnos, ¿cierto? A estar siempre como velando, usando el vocabulario bíblico, velando, atento, no descuidado, que nadie os engañe. Ahora, este engaño, porque después el Señor Jesús sigue advirtiendo, ¿no es cierto? Y ya entra a especificar, digamos, los instrumentos de engaño y el tipo de engaño y hasta el mensaje que contiene el engaño. Pero este texto nos habla en general, que nadie os engañe. Y esto a mí me despierta la curiosidad, porque acá podríamos interpretar esto como una multiplicidad de vías de engaño. Y el caso de Pedro es paradigmático, porque podríamos hacer hasta un análisis ahí psicológico, es un asunto tremendo. Eh, a ver, el engaño va a surtir efecto en la medida que en el caso del creyente, ¿eh? Porque aquí, a ver, descartemos el engaño, digamos, fuera de la esfera del creyente, que sabemos que el mundo, ¿cierto? Como nosotros hablamos, el mundo está lleno de engaños. Son maestros de engaños y hay personas que no son creyentes y son derechamente personas que engañan, con ideas, filosofías, doctrinas, prácticas, tradición, una serie de multiplicidad de maneras de engañar. Pero hablemos de lo siguiente, porque el Señor Jesús aquí no solamente hace alusión al engaño en general, de los cuales podemos ser víctimas, sino que principalmente, y esto está apoyado por las cartas de Juan, si tú vas a primera de Juan o a tercera de Juan, se está aludiendo efectivamente a un engaño que viene desde la iglesia. Mirad que nadie os engañe. El engaño también vendría de la misma iglesia. Personas que distorsionarían o pervertirían el evangelio. Prueba de eso es la advertencia que hace Pablo en el primer capítulo de Gálatas, por ejemplo. Que nos fascinó, que nos engañó para seguir otro evangelio, no que haya otro. Haciendo referencia necesariamente a otro papiro con una carta, sino que el mismo evangelio entregado por el Señor Jesús, predicado por los apóstoles y confirmado por el apóstol Pablo, sería distorsionado por maestros o malos maestros dentro de la misma iglesia. Y el caso de Pedro, ¿por qué con esto termino? Es paradigmático porque este engaño no solamente es de manufactura humana, o sea, nosotros hablamos de este engaño al cual advierte Jesús, no es un engaño que viene de la propia naturaleza humana, o sea, es gestado por la naturaleza humana y por las facultades humanas, por supuesto, pero acá hay un elemento espiritual. El que habla la verdad, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente habla desde sus facultades mentales, racionales, intelectuales, sino que el Hijo de Dios, porque Pablo cuando hablaba, o el Señor Jesús cuando hablaba, o los apóstoles, cuando hablaban y difundían el Evangelio, claro, estaban usando facultades humanas, pero estaban bajo un poder espiritual, que se llama la persona del Espíritu Santo. En el caso de Pedro, o en el caso de los falsos maestros, también usan facultades naturales, propias, humanas, intelectivas, pero también están bajo una influencia espiritual, y que no es la del Espíritu Santo, sino que es la de un espíritu de error, o es un espíritu de demonio. Y en el caso de Pedro, Pedro estaba usando sus facultades, pero ¿en qué sentido? Y ahora vamos a profundizar un poco. Pablo estaba hablando desde el hombre natural. Él razonó y creyó humanamente que Cristo debía ser persuadido para no seguir adelante con su misión. Y en ese razonamiento separado de la voluntad de Dios, fue reemplazado por otro poder. Y Cristo automáticamente discierne y no le habla a Pedro, víctima, ¿cierto?, de su debilidad humana, sino que le habla directamente al mismo diablo que estaba usando a Pedro. Entonces, acá confirmamos esta advertencia de que cuando el Señor Jesús nos habla de los falsos cristos, que son anticristos, son individuos, personas, en este caso, que enseñan, predican o difunden o influencian de tal manera que contrarrestan la obra de Cristo. Y eso lo constituye anticristo. Es decir, no solamente en referencia al anticristo, la Biblia nos advierte que habrá muchos anticristos, y especialmente dentro de la misma iglesia.
Sí, lo interesante es que Cristo mismo aclara en el siguiente versículo, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea, palabra, no a pocos, ni a algunos, a muchos se engañarán. Y ahí él aclara lo que tú estás diciendo en el sentido de que esto no es un engaño telefónico, que te van a clonar la tarjeta o te están pidiendo dinero. Ahora, de esos engaños también tenemos que cuidarnos como cristianos si estamos inmersos en una sociedad, ¿verdad? Eh, Estafa económica o de cualquier índole. Pero aquí está hablando de un engaño, de una estafa espiritual y cristiana. Y por eso es importante que el cristiano, como seguidor de Cristo, debe tomar esto en atención, debe prepararse, debe estudiar. Y es lo que yo veo y creo que sintieron o que sintió, por ejemplo, Martín Lutero. Martín Lutero tiene que haber dicho, bueno, me confronto con esto, entonces estuve engañado. Ahora, ¿qué quería él? Reformar la iglesia que él amaba. No pudo, lo expulsaron, lo excomulgaron, pero él se sintió engañado. Y yo creo que cuando él leía este versículo, él decía, bueno, eso me pasó a mí. Mirad que nadie os engañe. A mí me tuvieron engañado. Ahora, ¿qué hizo él? Pensó, estudió, analizó y pudo comprender la naturaleza del engaño. Por, porque hay, para que haya un engañador tiene que haber engañados. Y los engañados muchas veces se dejan engañar por la poca o mala preparación en las escrituras. Por eso Jesús lo advierte desde un principio, antes de la conmoción religiosa, política, bélica, incluso climática que él aquí describe, es el engaño espiritual. Porque van a haber guerras, van a haber desastres, lo estamos viendo, crisis económica, pero mientras yo sepa mi norte espiritualmente, o sea, yo para allá me enfoco teológicamente, espiritual, bíblicamente, las cosas van a venir. Y Pablo lo decía, mira, yo estuve preso tantas veces, naufragio tantas veces, apedreado tantas veces, golpeado, dado por muerto, pero Pablo sabía dónde apuntaba su mente. De hecho, él un personaje que podía estar preso y estaba cantando, podía estar preso y estaba orando. Entonces, él sabía dónde iba porque tenía un intelecto, un raciocinio basado en la palabra y donde los daños físicos que él le hacían no eran importantes. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos apuntar y ver lo que está ocurriendo en el mundo. Y no me quiero alejar del tema. Por ejemplo, yo ayer veía en la televisión cómo gente venezolana lloraba en las calles, profesor y me conmovía ver eso, que lloraban, sufrían, es personas que no ven a sus seres queridos, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Ahora, el cristiano no te dice en la Biblia que no vas a pasar sufrimiento ni problemas en esta vida, y de hecho yo creo que muchos venezolanos que están viviendo en Chile, muchos de ellos son cristianos, y no están exentos del dolor, del sufrimiento, pero cuando uno sabe de dónde viene y hacia dónde va espiritualmente hablando, eso en algún momento pasa a segundo y a tercer plano. Entonces, el engaño es la primera advertencia, y cuando tú dices la palabra mirad, yo siempre le digo a mi hija, hija, acá te paras, mira hacia allá, mira hacia acá, mira que no venga ningún vehículo. Pero ahora, ¿cómo vemos a la gente cruzando? Con el celular y no miran para ninguna parte y son personas adultas. Entonces, no miremos así como los caballitos, miremos de dónde vienen las flechas del enemigo. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. Y eso fue el proceso que vivió Martín Lutero, lo tocaste. Eso fue lo que pasó Martín Lutero. O sea, hay un elemento espiritual en la busca, en el afán de buscar la verdad. O sea, no basta con el esfuerzo razonable, con el esfuerzo inteligente, no, no, no. Ah,
cumplimos una parte porque no somos robots, somos seres humanos que pensamos, deliberamos, discriminamos, pero las facultades mentales deben estar iluminadas por el espíritu. Ahora, cuando yo busco la verdad, porque hay una inquietud existencial, hay una inquietud, hay un vacío, hay un afán por saber la verdad, saber las cosas como corresponde. Y a partir de Lutero, claro, cuando descubre que estaba viviendo un engaño en un sistema que no estaba siendo fiel a la palabra de Dios, o sea, hay una mezcla ahí de indignación, de impotencia también, santa, por decirlo así, esa ira santa, esa rabia santa que da, ¿no es cierto?, de darte cuenta que has vivido en un engaño y de repente Martín Lutero descubre la palabra de Dios, iluminado por el Espíritu, acompañado de un esfuerzo intelectual por comprender los textos, ¿no es cierto?, y descubre que el justo por la fe vivirá. O sea, los testimonios de Martín Lutero lo confirman. Martín Lutero dice que en estos momentos fue un antes y un después. Martín Lutero estaba en la torre del castillo, allá en el castillo de Wittenberg, la famosa torre que está ahí en Wittenberg, y él cuenta, dice que en la torre, cuando él descubrió esto de que el justo por la fe vivirá y comenzó a abrirse a la verdad de la justificación por la fe, fue un antes y un después. ¿Qué gatilló eso? El esfuerzo intelectual, pero ese esfuerzo intelectual iluminado por el Espíritu. Tú decías en un momento que hay gente inteligente, gente profesional, magíster, doctorado, gente que nadie diría que hay gente no preparada. Y sin embargo, por la falta de esa influencia, de esa influencia espiritual, de ese poder espiritual que lo guíe, caen en el error. Hay personas muy inteligentes, profesionales, por ejemplo, muy educadas, y caen en sectas, creyendo cosas que cualquier persona con sentido común diría, pero ¿cómo se le ocurre creer esas cosas? Pero hay gente que cae. Entonces hay un factor espiritual. ¿Por qué? Porque esas personas de alguna manera procesan esa nueva luz, esa nueva verdad, la luz sola de la razón, con la luz del raciocinio natural, sin la influencia o el apoyo o el resguardo espiritual del Espíritu Santo. Y, 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 y eso es un riesgo que sucedió y eso es un peligro el cual Jesús advirtió, no solamente él, estando presente en la tierra, en el siglo primero, sino que es un engaño que cobra importancia aún hoy en día, ya que estas señales cobran más importancia en estos últimos días. Y lo estamos viendo a nuestro alrededor, si puedes entrar a Facebook, a Internet, a YouTube y ver cosas increíbles que se están viendo. Sí, sí, es terrible y estas personas profesionales también les apelan al sentimiento. Mm. Entonces, cuidado, fe, razón, sentimiento, hay que tener cuidado con eso. No debemos dejar que los sentimientos son traicioneros, decía mi abuela. Así que, así que hay que tener cuidado con eso. Estos variados argumentos que hemos dado en relación al engaño y en relación a lo que sucede en el proceso del engaño mismo y las facultades. Las emociones, claro, las emociones son volátiles, las emociones son pasajeras, las emociones son verdaderos golpes de dopamina que el ser humano tiene, ¿verdad? Si nosotros vemos una escena conmovedora o un accidente cruel o un delito cruel algo que realmente nos emociona, bueno, si accionamos, si actuamos conforme a esa emoción, es muy posible que nos equivoquemos porque no actuamos con sabiduría, porque eliminamos automáticamente el proceso racional, porque no ponderamos la situación por más fuerte que sea la emoción que provoque. Entonces, en una de las clases anteriores que tuvimos en Veritas, de este diplomado de teología que estamos dando, justamente le decía a los alumnos que como seres humanos no solamente somos seres racionales, sino que somos seres emocionales también. Pero tenemos que tener un equilibrio entre ambas dimensiones. Si nosotros nos disparamos y actuamos o hablamos conforme a lo que sentimos, es muy posible, primero no vamos a estar actuando sabiamente y segundo es posible que cometamos sendos errores de los cuales después lo lamentemos. Y sin embargo, si actuamos de manera netamente racional, lógica, ¿cierto? Cometemos la falta, digamos, de actuar de manera poco empática, poco simpática, ¿no es cierto? Poco solidaria incluso a veces. Entonces nos transformamos en seres insensibles. Tiene que haber un equilibrio sano
en eso. Y ojo, ah, el enemigo de Dios, el diablo, es el padre del engaño. Y él justamente quiere romper ese equilibrio natural. Y por eso que trabaja para llevarnos a uno de los extremos. O nos induce a ser extremadamente fríos y casi psicópatas, sin sentimientos y sin sensibilidad, o a ser netamente guiados por la emoción y por la dopamina. O sea, el diablo nos va a buscar, nos va a querer hacer caer de una u otra manera, para que perdamos el equilibrio. Si actuamos por impulso y emociones y sentimientos y dopamina, nos volvemos prácticamente, animalizamos nuestra naturaleza, nos comportamos como bestias que no razonan y rebaja la naturaleza humana que Dios creó a nivel de las bestias. O elimina la emoción y nos vuelve seres autómatas, robóticos y psicópatas. Si tú analizas, por ejemplo, la descripción de los grandes psicópatas, ¿cierto? Es cosa de leer nomás cómo actuó Jim Jones y otros líderes de sectas o asesinos múltiples. O sea, toda esta gente carece de emociones y de sentimientos. O sea, le da lo mismo dar un balazo y ver que la tapa cerebral vuela, le da lo mismo apuñalar con 30 cuchilladas a una persona y ni se arrugan, ni se les mueve un nervio. O sea, son personas absolutamente psicópatas. Entonces, el enemigo de Dios quiere de alguna manera que perdamos ese equilibrio natural que Dios nos otorgó en su creación. Y la iglesia no está ajena a ser atacada en ese aspecto. Ojo con eso. Sí, lo que tú dices es bien cierto, profesor, porque hablas tú de los extremos. Satanás le gusta jugar en los extremos. Mucho sentimentalismo en las personas para que no estudien y sean fáciles de engañar. Y por otra parte, tú bien lo dijiste, mucho estudio, mucho raciocinio para que perdamos también el contacto y perdamos ciertas facultades sentimentales que no son malas, la compasión, la empatía, etcétera. Y tú hablabas de psicópatas y para que lo llevemos al mundo cristiano, no estamos hablando del psicópata ese que camina en la noche y va matando mujeres, que de eso hay mucho en la historia, ¿verdad? Muchos, muchos, sobre todo allá en el país del norte, Estados Unidos, Inglaterra, que se dan esos psicópatas grandes, seres del mal, digámoslo así. Sino que estamos hablando de los psicópatas sectarios, ¿verdad? Religiosos, que se hacen pasar por un profeta. Tú hablabas de Jones, ¿verdad? Ese hombre de los años 70, Jim Jones, ¿verdad? Que incluso cuando va un diputado, un congresista norteamericano a buscar a su hija que estaba ahí dentro de esta secta, lo recibieron con balazos y todo, y murió a ese nivel. Y yo me estaba acordando de otro, David Koresh, otro personaje que estaba muy mal de su cabeza y en el cual el FBI trata de entrar al rancho ahí y a él no le importó que niños murieran, mujeres, ancianos. Entonces pierden también el uso. ¿Por qué? Porque este hombre ahí estaba todo el día estudiando la Biblia, hacía que sus adeptos también estudiaran y van perdiendo. Pero Satanás nos quiere llevar a los dos extremos, una para que digamos, no necesito estudiar la palabra de Dios, necesito solamente sentimientos porque el Espíritu Santo me va a usar. Sí, pero ojo, el Espíritu Santo te va a usar de acuerdo a lo que tú tengas aquí. Él no va a hacer un milagro de colocarte cosas aquí. O sea, tú ocupas el computador, pero tú lo llenas de información. Y de hecho, los mismos fabricantes de los computadores, estas grandes empresas, le colocan programas y disculpando la palabra, programan el computador, ¿verdad? Para que haga ciertas funciones. O sea, el computador no lo hace por sí mismo. Viene con programa y tú puedes descargar programas de Internet para ayudar al funcionamiento de tu computador, por un ejemplo. Entonces, nuestra mente también es un computador que debe estar recibiendo información, digamos, bajando información, leyendo información, para que el Espíritu Santo ocupe esa información y te ayude. Y mira, hay un versículo que a mí me gusta mucho que está en el Antiguo Testamento, que lo tengo aquí, Oseas 4:6.
Y yo sé que es muy conocido por todos, Oseas 4:6, y dice, por lo menos la versión que tengo aquí, dice, mi pueblo fue destruido no porque le faltó sentimiento, sino que porque le faltó conocimiento. Y dice, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Sigue el versículo, pero solamente hasta ahí. Eh, el pueblo no fue porque no pudo encontrar el conocimiento. De hecho, Dios se lo entregó el conocimiento. Sino que ese conocimiento que le entregó el Señor, Jehová, ellos lo desecharon, lo tomaron y lo botaron al tacho de la basura. No, no lo necesitamos, porque se colgaban un cartel ya en esa época de ser hijos de Abraham, de Jacob, de Isaac. Y solamente con eso me basta a mí para ya ser una persona superior. No, desecharon el conocimiento. Y ahora, ¿qué conocimiento? Y mi Biblia dice que aquí, mi Biblia de estudio dice el conocimiento fundamental de Dios. No debemos rechazar el conocimiento. Y eso es lo interesante. Bíblicamente el conocimiento es un concepto bastante amplio. El conocimiento no solamente abarca la adquisición de, valga la redundancia, de conocimiento como un proceso netamente intelectual, aprenderse libros, aprenderse texto, ¿verdad? El conocimiento es mucho más que aprender textos, que era el caso de los fariseos, por ejemplo, o el caso del mismo Pablo, Saulo, que nadie podría dudar de que el apóstol Pablo era una persona intelectual, era un teólogo, un hombre erudito, un hombre estudioso, un hombre educado en el sentido de la, tenía formación académica, por decirlo así. O sea, Ujú. tenía conocimiento. Pero de qué conocimiento carecía Pablo? Ya que toqué el tema de Pablo. El conocimiento más profundo, el conocimiento que ya pasa del conocimiento y pasa a la sabiduría, al discernimiento. Es decir, del netamente conocimiento adquirido por las facultades naturales, sino que un conocimiento, ¿no es cierto?, que es eh, en concomitancia con la ayuda del Espíritu Santo que le permite entrar en los misterios de Dios. Es decir, es un misterio que sin la influencia del Espíritu Santo no podría nunca ingresar. Pablo experimentó un metaconocimiento, un conocimiento más allá del simple conocimiento que obtuvo con Gamaliel en las aulas de teología, en el Sanedrín. Es un conocimiento profundo, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo, que le permitió abrirse a los misterios. El Nuevo Testamento es clarísimo a la hora de Y, enseñarnos que el misterio de la piedad, el misterio de la y piedad, fíjate, ¿sí? profesor, fíjate que es tan interesante lo que estás hablando, tratando, que Pablo tenía el conocimiento, o Saulo, digámoslo así, tenía el conocimiento, tenía un doctorado en teología, Claro, pero carecía de un sentimiento y de un discernimiento sabio, porque si nos colocamos bien a leer la palabra del Señor, cuál era el trabajo, y él era el brazo armado de una secta perseguidora de cristianos. O sea, él era el matón del grupo donde todos le tenían miedo. Decir Saulo en esa época era arrancar, esconderse, huir, pero tenía el conocimiento, pero no tenía la sabiduría para decir, oye, estoy siendo utilizado por estos tipos, por esta secta judía, para asesinar personas. Bueno, cuando tiene ese camino a Damasco y tiene ese encuentro con Jesús, que Jesús le dice, ¿por qué me persigue? O sea, él era un perseguidor, era un cazador, ¿cierto? Era un recompensa, digámoslo así, con palabras modernas, homicida, ¿verdad? Un criminal, homicida, ¿verdad? Un criminal, un psicópata que estaba encargado de atrapar personas y darles religioso. muerte, pero cuando él se encuentra con Jesús y Jesús lo educa en la parte que le faltaba, porque la aula la tenía, pero le faltaba la otra parte, se transforma en este Pablo que es maravilloso. O sea, no existiría Nuevo Testamento sin Pablo. O sea, eso tenemos que dejarlo claro, no existiría. Sí, sí, las cartas paulinas son un pilar fundamental del Evangelio y del cristianismo. Pablo tenía un conocimiento natural, pero ese era un conocimiento de cosas religiosas, pero él, como persona, como creyente,
Él estaba dominado por su propia naturaleza, por su propia carne, él hacía su voluntad. Tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero él hacía su voluntad. No entendía la profundidad de los principios de ese conocimiento religioso que él tenía. Era simple letra, era norma, era código. Pero después descubrió la naturaleza, la esencia de ese conocimiento. Él se sabía la ley, sabía los principios de la ley, se sabía los 10 mandamientos. Pero algo pasaba que él no daba el paso para entender los principios de esa ley. ¿Qué significaba el amor? El amor por Dios y el amor al prójimo. El amor por Dios entendido de manera natural significa extremismo religioso, eliminar a todo aquel que no está de acuerdo conmigo. Sin embargo, Pablo después soporta las persecuciones por amor al maestro porque entiende o observa o ve el ejemplo de Jesús, el cual él era la verdad, no solamente por conocimiento, sino que Jesús vivía la verdad, practicaba los principios de la ley. O sea, Jesús no era ignorante, conocía la palabra de Dios, conocía la palabra revelada, pero la vivía, la practicaba, practicaba los principios de esa ley. Y su conducta reflejaba o era consecuente con el conocimiento. O sea, no basta nada con ser teólogo y tener todo el conocimiento de la palabra de Dios desde el punto de vista técnico, científico, intelectual, sino que hay que ser consecuente con los principios éticos, morales y religiosos que subyacen a ese texto. ¿Te das cuenta? Pablo tuvo esa experiencia. Por eso cuando en Romanos 7 él decía, lo que era pecado para mí resultó bendición. Yo no entendía, pero ahora entiendo. A ver si vamos rapidito para allá, profesor. Rapidito, rapidito, aprovechando Sí, que tenemos ese texto y que tiene que ver con un pilar fundamental del Evangelio, que es la justificación por la fe. Ahí en Romanos capítulo 7 en el versículo 7, Romanos 7, 7, nos dice, ¿qué diremos pues? Ojo, esto pasó después de Damasco. Este es otro Saulo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, la ley que él conocía, sabía de memoria, le enseñaba y que por la ley, por proteger a la ley, por decirlo así, llegó a asesinar. O sea, en la práctica contradecía esa ley que él era experto. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Él no está desechando la ley no es el problema. El conocimiento no es el problema. La teología no es el problema. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo no estaba mirando su condición. Pablo no se estaba reflejando en la ley. Porque tampoco conociera la codicia, ley, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado que está en él, su condición, tomando ocasión por el mandamiento, acatarlo figurativamente, ¿no es cierto? Que el pecado tomó la ley y se le enrochó a Pablo en la cara, produjo en mí codicia. La ley comenzó a mirar a él de otra manera ahora. La ley la comenzó a observar como un espejo. Se empezó a ver reflejado en la ley. Y la ley le mostró su real condición, que no era de justo, sino de injusto, de violador. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Claro, a él a no entender los principios de la ley no, el pecado no fluye él es impecable, justo, se siente justo. Y yo sin la ley viví un tiempo, claro, cuando era el famoso Saulo. Pero venido el mandamiento, desde el punto de vista del verdadero, la comprensión, el pecado revivió. Él se vio pecador ahora y yo morí. Y ahí él murió. Es decir, la ley lo mató, porque la paga del pecado es muerte. Así que él no era tan justo como él creía, sino que no, en su ceguera, él lo que hacía era violar la ley al asesinar a la iglesia. Y ahí comienza toda la reflexión de Pablo respecto a este nuevo entendimiento. O sea, Pablo salió del simple conocimiento intelectual, de ser un simple teólogo que sabía muchos libros, a entender el sentido, la esencia, los principios de la ley. Y que la ley se cumple, se guarda, ¿no es cierto? Cuando se es consecuente. Cuando yo soy consecuente con mi conocimiento, yo vivo la palabra, vivo la así teología, y es. la teología la hago real. Y fíjate, profesor, que en el verso 11, él dice cuál fue del mismo capítulo, Romanos Ya. 7:11,
Él dice, ¿cuál fue el problema? El problema no fue la ley, no son los 10 mandamientos el problema, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, uniéndolo con Mateo 24. Ahí dice el verbo engaño. Y Cristo dice, mirad que nadie os engañe. Lo que lo engañó a Pablo Y Pablo fue estaba el engañado. pecado. ¿Cómo? Pablo estaba engañado. Vivía en un engaño. Vivía engañado, y No te vivía fue. engañado por los sentimientos que lo llevaban a pecar contra su prójimo, como bien tú dijiste, de asesinar, de encarcelar, de apiedrar, de castigar al que no pensaba como él. Creyendo que obedecía a Entonces, la ¿qué lo ley. tenía engañado? La teología, claro, lo tenía engañado la teología, la ley, no, lo que lo tenía engañado eran los sentimientos y el pecado Era que su mala hacían perseguir al comprensión. otro. Por eso él dice, porque el pecado, claro, aprovechándose del mandamiento me engañó. El pecado fue el que me engañó. Pero ahora, bueno, él dice, y él hace lo lindo de Pablo, que él no dice, no oculta su pasado. Él en todas las cartas, él va diciendo, yo era así y ahora soy de esta otra manera. Sí, yo hice esto y ahora soy así. Y no como una vanagloria, sino un reconocimiento de que a cualquiera le puede pasar de ser engañado. Por eso Cristo dice, mirad que nadie os engañe. Y aquí el mismo verbo me engañó. A pesar de ser un teólogo, a pesar de ser un estudioso de aula, a pesar de ser el primero en su curso, ¿cierto? Fue engañado y fue utilizado por otros hombres para cometer los horrores que él hizo. Bueno, el que está registrado en la Biblia contra este joven Esteban, ¿verdad? Este Exacto. joven Esteban, pero tiene que haber hecho muchas otras cosas en las cuales él yo creo que se arrepintió y lo lindo va a ser que en el cielo él se va a reencontrar con esas personas que él les hizo daño y va a haber un reencuentro ahí maravilloso y eso va a ser producto de qué? De la justificación por la fe. Solamente la justificación por la fe va a lograr eso, unir dos personas que se hicieron daño en este mundo. Sí. Pablo tuvo que encontrarse con el Señor Jesús, ¿vale? El autor y consumador de la fe, para, eh, para que las escamas, literalmente, cayeran de sus ojos, porque Pablo vivía un engaño, un autoengaño. Él vivía la justificación propia, vivía la búsqueda de méritos, ¿cierto? Para estar en buena lid con Dios. Él creía cumplir la ley, obedecer la ley o rendir un servicio a Dios violando la ley. O sea, era inconsecuente. El engaño que vivía Pablo era una inconsecuencia. La inconsecuencia es un engaño. La inconsecuencia es un engaño, porque la inconsecuencia te lleva a asumir que tú estás en una buena posición ante Dios, a considerarte a ti mismo, en circunstancias que la realidad es otra. Pablo chocó contra la pared. Pablo chocó contra una muralla cuando se encontró con Jesús en Damasco, porque el mismo Jesús le enseñó que al estar persiguiendo a la iglesia estaba violando la ley, porque estaba violando los principios del amor de Dios. Amor a Dios y amor al prójimo. Eso fue un despertar para Pablo. Pues incluso las escamas que cayeron de los ojos de Pablo era una cuestión simbólica, porque implica un estado de ceguedad y luego recuperó la vista, se recuperó el discernimiento y empezó a ver claramente los principios de la ley. Claro, eran enseñanzas del Señor Jesús. Cuando los fariseos le preguntan al Señor Jesús, bueno, ¿y cuál de los mandamientos es el más importante? Y el Señor Jesús los remite no a nombrarles cada uno de los 10, sino que los remite a los principios que sustentan esa ley que Pablo decía que defendía y que eran el amor a Dios y el amor al prójimo. Pablo entendió, conocía la ley, pero Pablo vio los principios de la ley vividos por la persona de Jesús. O sea, Pablo conoció a una persona que vivía esos principios. Pablo no vivía esos principios. Tenía el conocimiento, pero no los vivía. Era inconsecuente, vivía un engaño. Y después que despertó de ese engaño,
Oye, dime tú, es como lo que pasó a Lutero, que tú señalabas. Cuando te das cuenta que has vivido engañado y de repente descubres la verdad, tu celo es 10 veces más. O sea, si era celoso para eliminar a esta secta cristiana que amenazaba la tradición judía, ¿cuánto más celoso no fue Pablo cuando descubrió la verdad? O sea, nació en él otra persona, conversión, se convirtió. Lo movió un fuego interno. Tú mencionaste la ceguera espiritual y física que probablemente tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablamos de ceguera física y vuelvo a repetir, ceguera espiritual. Y volvemos al mismo texto inicial en el cual tratamos Mateo 24, donde nos dice, mirad, mirad, ver, ver. Ahora, si lo hacemos un trabajo de unión de los dos temas y con este versículo, acá posiblemente Cristo está diciendo, mirad por tus ojos físicos y también por tus ojos espirituales, discernimiento espiritual, Exacto, mirad que no te engañen. exacto. Entonces lo acercamos o lo unimos a la experiencia del apóstol Pablo, que él estaba ciego, de escamas en su ojo, engañado totalmente. Y es bien interesante porque hemos tratado todos estos minutos con solamente uno o dos versículos y déjame, yo soy el invitado acá, pero te quiero proponer al aire, ¿verdad? De la casa. Profesor, sí, que podamos seguir analizando da dos, da tres versículos, Mateo 24, porque es tan importante en la escatología Daniel, Apocalipsis, pero a veces pasamos por alto este capítulo del Evangelio que también está replicado en Lucas y en Marcos, y que es un sermón escatológico, profético, y que si no lo estudiamos, no lo analizamos así en profundidad, lentamente, masticando lentamente, saboreando lentamente, no vamos a tener este conocimiento y vamos a estar engañados. Entonces, eh, mirad que nadie os engañe. Yo creo que ese debería ser el título de este conversatorio, de este programa. Así que, claro, memorízalo al tiro para colocarlo ahí. Es interesante cómo la palabra del Señor se va uniendo, se va uniendo. Y el apóstol Pablo es un claro ejemplo de ese fuego que nació en él interiormente y pudo lograr hacer lo que otro apóstol a lo mejor no hubiese logrado. Yo creo que todos tenían una misión y el apóstol Pablo fue, pero yo creo que es la columna vertebral de esta iglesia que comenzó a nacer y que la podemos leer en el libro de Hechos. O digamos, fue el cerebro Pablo o fue el corazón. Sin Pablo, yo vuelvo a repetir, no hubiese crecido la iglesia como fue. Con Tito, con Timoteo, con Pedro, con Juan, con Santiago, pero todos yo creo que un paso o dos pasos más atrás que el apóstol Pablo. No, no, no hay como él. O sea, él es el paladín en esta iglesia del primer siglo. Él, no, no hay otro, no hay otro. Teológicamente, misioneramente, pastoralmente, eh, como escritor. O sea, Pablo era completísimo. Fíjate, profesor Walter, que era completísimo. Desde predicador, misionero, visitador, escritor, pensador. ¿Cómo? Evangelista. Evangelista, o sea, era un hombre completo, integral. No, no, yo no veo otro hombre así, no, no lo veo. La eficacia de la obra misionera o la obra evangelística, en este caso de Pablo, que es la más notable, por lo menos descrita en la palabra de Dios. Recuerda que los otros apóstoles también fueron grandes evangelistas, pero la sabiduría de Dios bien ha tenido entregarnos un testimonio mayoritario del apóstol Pablo. El éxito misionero de los apóstoles, en especial Pablo, no hubiese sido posible sin un conocimiento, por más sencillo que sea, intelectual, pero ellos tenían
y necesitaban esa sabiduría espiritual. O sea, volvemos a lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Mateo capítulo 10, cuando habla de las persecuciones venideras, cuando dice, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Claro, porque hay un conocimiento previo, una experiencia previa. No solamente los apóstoles, más o menos, todos tenían un conocimiento de la escritura. Esa era una cuestión cultural. Todos conocían a los profetas, todos conocían las palabras, todos asistían a la sinagoga, escuchaban la Biblia, por decirlo así. Pero el potencial, lo que los impulsaba, lo que los sellaba, lo que les confirmaba que estaban en lo correcto, era la iluminación del espíritu. ¿Sabe? Acá otra vez se manifiestan las dos dimensiones. Un conocimiento intelectual, en el caso de Pablo, no sirve si no hay un discernimiento o una influencia directa del Espíritu Santo. Y para eso hay que tener, o sea, era fundamental la comunión con el Señor Jesús, la fe en su ministerio, en su sacrificio, en su sangre, en su palabra, era el motor, era, como dices tú, el fuego que confirmaba o potenciaba. No basta solamente el conocimiento intelectual, sino que tiene que estar unido con esa dimensión espiritual. Y ahí yace el éxito de todo ministerio, de absolutamente todo ministerio. Pero ojo, siempre hay que tener en cuenta y no desconocer que también hay otra dimensión espiritual, que es la dimensión, es el poder espiritual del diablo. O sea, acá Así es. hay dos fuerzas espirituales que están en juego y nosotros, de nosotros depende bajo qué poder estamos influenciados. Porque podemos hablar de la Biblia y estar bajo otro poder que no es el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que probar, y acaba la advertencia del Señor Jesús en Mateo 24, ¿no es cierto?, de que nadie nos engañe, de que el filtro o el colador o la lupa, por decirlo así, el coladero para poder probar los espíritus, como dice la Biblia, probar los espíritus, es decir, probar la fuente, el origen, la fuente, ¿cómo se prueba? ¿Cuál es el coladero? La Biblia. La Biblia. Toda enseñanza o todo anunciador o todo maestro debe ser pasado por el filtro de la palabra. Es decir, el contenido de lo que enseña debe estar en armonía, acorde con el contenido general de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este es el único resguardo que tenemos para con los engaños. ¿Vale? Bien, podríamos haber conversado un montón de cosas más. Podríamos haber seguido en el capítulo 24, pero lo vamos a estar pendiente. Vamos a continuar con estos coloquios y sin duda nos nutre a nosotros y también a quienes nos escuchen. Y esperamos que quienes escuchen estos coloquios se vean grandemente beneficiados, se interesen, se motiven por la palabra de Dios. Vamos a ir, eh, vamos a ir perfeccionando algunas cosas de estas transmisiones, vamos a ir definiendo los tiempos, a ver si hablamos una horita y media, 2 horas, y vamos a ir viendo, nos vamos a poner de acuerdo con el profesor Mauricio, pero de todas maneras queremos ofrecerles estos coloquios a quienes nos escuchan. Queremos tocar la palabra de Dios, queremos profundizar y comentar la palabra de Dios de manera libre, distendida, pero también queremos extrapolar las verdades bíblicas a la contingencia. Queremos ver también y evaluar Sí. cómo es el mundo ahora a la luz de la palabra. Profesor Mauricio, sus últimas palabras. Sí, mira, muy feliz de estar acompañándote en este conversatorio. Hacerle la invitación a los amigos y amigas que nos van a ver, porque esto va a quedar grabado, Sí, a que estudien. Veritas Dei abre la puerta, ¿verdad? Ofrece eh, un gran abanico de cursos, de estudio, en corto tiempo, muy asequible económicamente. También estos cursos tienen una plataforma teológica grande, firme, intelectual, pedagógica, y entonces los invitamos porque es importante estudiar. Entonces, Veritas Day abre sus puertas para estudiar y podemos ir capacitándonos, no para vanagloria propia, sino que para que podamos ayudar a otros. Yo siempre digo, nuestra primera iglesia es nuestro hogar, podemos educar en nuestro hogar a nuestros familiares y, ¿por qué no también decirlo, en las congregaciones? También se necesitan maestros de la palabra del Señor. Y qué mejor un maestro preparado o preparada
y vamos a seguir analizando el capítulo 24 en un futuro. Eh, Quedamos en el versículo 5 y Sí. podemos ir analizándolo más adelante. Hay mucha tela que cortar, como se dice aquí, incluso vamos a entrar ahí, incluso a hablar de guerras y lo que está ocurriendo en este mundo, en la actualidad, en la política, en la sociedad. Entonces es bien interesante estudiar así la palabra. Yo contento de estar aquí, contento de ser, aportar un granito de arena y que los que nos escuchan pueden estar también ahí reflejados en nuestro WhatsApp, nos pueden escribir, mandar audio, llamar, consultar, criticar, a lo mejor si hicimos algo mal en este primer conversatorio y estamos para mejorar. Muy agradecido, profesor, muy agradecido por esta invitación y permíteme orar por los que nos van a ver, orar por nosotros y para que recibamos el Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Padre Celestial, gracias te damos, Señor mi Dios, porque podemos abrir tu palabra, podemos conversar, podemos hablar de tus negocios. Señor mi Dios, bendícenos, ayúdanos con tu Espíritu Santo a Amén. ser mejores cristianos, a poder aplicar mejor los conocimientos y que nos cuide, que nos proteja, Señor mi Dios, de los ataques del enemigo. Bendice a cada una de las personas, de los hermanos que van a ver este video para que tú también estés con ellos, con su familia. Danos valor, danos protección en estos momentos que estamos viviendo que son de confusión, de engaño y queremos aferrarnos solamente a ti. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, profesor Mauricio, por acompañarme en este primer coloquio de libre conversación, donde vamos a tocar temas teológicos, de historia, filosofía, contingencia global. Visiten la página web de Veritas Day, está toda la información en los currículos de ambos profesores, tenemos los programas, los cursos, las diplomaturas. Así que, con toda confianza, ahí están nuestros teléfonos, en la página web, nos llaman, nos contactan y inmediatamente le vamos a llegar la información necesaria para que ustedes también se integren a la comunidad de amigos de Veritas Day. Hasta luego, profesor Mauricio, hasta el próximo coloquio y nos Un vemos. abrazo. Chao, chao, bye bye. Chao, chao.